Buenas noches con todos, vamos a empezar la clase. La clase de hoy vamos a ver el concepto de suma directa. En la clase anterior ya vimos que era la suma de subespacios vectoriales y ahora vamos a ver un caso particular importante en el cual se dice que la suma es directa. Entonces vamos primero con la definición y luego vamos con algunos ejercicios interesantes. Entonces primero. Nosotros vamos a decir que el espacio completo E es la suma directa de dos subespacios, por ejemplo, F1 y F2, y lo vamos a representar con ese S más con un círculo. Es suma directa si se cumplen dos condiciones. La primera condición es que F1 más F2 sea todo el espacio. Y la segunda condición, pongámosle, es que el único elemento que está en F1 y F2 es solamente el cero vector. ¿Sí? Esto está en el formulario, entonces no creo que haga falta aclarar más. Ahora, tengamos en cuenta algo importante. En estas preguntas, básicamente lo que tenemos que hacer es hallar la intersección y hallar la suma y ver si se satisfacen las dos condiciones. Si se satisfacen las dos condiciones, entonces tenemos una suma directa. Si no se satisface alguna, no está suma directa, ¿sí? La, la interpretación o el uso de para qué o qué significa la suma directa lo vamos a ver cuando veamos el tema de producto escalar. Entonces, ahorita solo es una introducción teórica, una introducción abstracta. Ahora, un comentario importantísimo, y es que aquí el demostrar la igualdad de estos dos espacios vectoriales, que F1 más F2 sea todo el espacio E, es un poco difícil. Hay un atajo, y el atajo, si quieren, es simplemente demostrar que la dimensión de F1 más F2 sea igual a la dimensión del espacio. ¿Sí? Este digamos que es el atajo, el teorema. Generalmente, antes de demostrar, o en lugar de demostrar que F1 más F2 es E, es mucho más fácil calcular la dimensión y ver si la dimensión es todo el espacio, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta ese detalle importante. Ahora, para utilizar este atajo, nace o aparece una fórmula, la fórmula de Grassmann, o el teorema de Grassmann, dependiendo del libro que estén analizando. Como les dije en la anterior clase, la fórmula de Grassmann nos da una relación entre dimensiones. Básicamente nos dice que la dimensión de F1 más F2 es lo mismo que la dimensión de F1 más la dimensión de F2 menos la dimensión de F1 intersección F2. Ahora bien, como ya, bueno, ustedes tienen muchísima experiencia utilizando fórmulas, utilizando teoremas, etcétera, en esta fórmula nosotros tenemos cuatro variables, digamos. Tenemos la dimensión de F1 más de F2, la dimensión de F1 más de F1, la dimensión de F2 y tenemos la dimensión de la intersección. Como son cuatro variables, para utilizar la fórmula yo necesito conocer tres. Generalmente, siempre son conocidas esta de aquí y esta de aquí. Entonces, para utilizar la fórmula de Grassmann,
a veces es más fácil hallar la dimensión de la intersección y con esas tres variables conocidas ya tengo la dimensión de la suma. Si ya tengo la dimensión de la suma, puedo comparar con la dimensión de todo el espacio y ver si es o no es. Vamos a ver un ejemplo. Estos ejemplos que voy a elegir son ejemplos de exámenes anteriores. Son ejemplos relativamente difíciles, se podría decir, pero si les hacemos sistemáticamente van a ver que no son muy complicados. Por ejemplo, voy a compartir esto. Aquí está. Fíjense. Este, por ejemplo, es de la prueba de hace un año, del 17 de agosto del 2023. Y aquí tenemos un ejemplo. Todas estas pruebas están claramente en el aula virtual, entonces pueden revisarlas, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué nos dice esta pregunta? Les leo. Sea S el conjunto de todos los X elementos de R4, tales que X3 es igual a 2X1, X4 es igual a 2X2, un subespacio vectorial de R4. Hallar un subespacio vectorial T subconjunto de R4, tal que las S y T estén en suma directa y sean igual a R4, ¿sí? Vamos a ver todas las preguntas y voy a empezar de la más fácil a la más difícil para que se vaya entendiendo mejor. Vamos del segundo. Este es, en cambio, este es también de esa, probablemente es de otro curso. Tenemos de nuevo dos espacios en R4 y tenemos aquí S, el subespacio S, definida por estas dos condiciones. Tenemos aquí el subespacio T, definido por la cápsula. Aquí, ojo que este simbolito hace referencia a cápsula también. O sea, esto hace referencia al span. Y aquí me preguntan dos cosas. Me pregunta determinar la suma S más T e indicar si R4 está en suma directa o R4 es la suma directa de S y T. Vamos a ver la tercera. De nuevo, este en cambio es de hace... Ah, no, perdón. Las anteriores pruebas eran de hace 2 años. Este es del año anterior, del 2024. Bien, entonces aquí tenemos en cambio matrices. Y la idea es la siguiente. Tenemos bases B1 y B2 y nos dan quién es S y quién es T. Nos preguntan, halle la suma de S y T y también nos preguntan si S y T es suma directa o están en suma directa con respecto a las matrices de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, esas son tres preguntas, digamos. Vamos a hacerle, ¿cuál vamos a hacer? La segunda me parece un poco más fácil, para empezar por ahí. Cualquier duda o pregunta me dicen nomás, no hay ningún inconveniente. Entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Voy a copiarle en la otra hojita. Eh, aquí está. Entonces, ejercicio 1. Igual, cualquier duda o pregunta me dicen nomás. Este ya es un ejercicio, estos son ejercicios un poco más largos. Entonces, aquí voy a plantear y a saltarme algunos pasos para que no se haga tan largo, ¿no? Pero la idea es que poco a poco vayan aumentando la velocidad, ¿sí? Entonces, a ver, voy a copiar primero, esperen un ratito, no equivocarme, aquí está. Y confírmame si estamos viendo si están viendo mi pantalla, si hice un cambio, no sé si sigue. ¿Se está viendo mi pantalla? Si no, Sí,
Ya. Entonces, voy a copiar primero al subconjunto S. Me dice que S es del subconjunto de todos los vectores X, Y, Z, W, tales que X más Y es justamente igual a 0 y X menos Y menos W es igual a 0. Bien. Y me dicen que T es el span o la cápsula. A mí me gusta más span, me parece que es una notación un poco más estándar en este tema. Bien, entonces tengo esos dos subespacios. Y aquí me hacen dos preguntas. Primero, me pregunta, hallar eh, la suma de S y T. Y el literal B me preguntan, ¿esto es cierto? R4 es la suma directa de S y T, ¿sí o no? Entonces, aquí hay un par de formas de hacer. ¿Cuál se me ocurre que sea fácil? Bueno, vamos a hacer la directa, ¿ya? Aquí, como saben, en álgebra lineal, si yo domino bastante la teoría, se me pueden ocurrir formas de hacerlo más fácil y más rápido. La clase anterior vimos que para calcular la suma de dos espacios vectoriales, utilizando un teorema, sabemos que esto es el span de una base de S unión una base de T. Sí. Este ejercicio, como lo tengo planteado, yo sé directamente que una base de T es de este par de vectores. ¿Por qué es una base? Les pregunto. Este par de vectores es una base de T porque ambos vectores generan a T. ¿Cómo sé que generan a T? Porque es literalmente T es el generado por este vector y por este vector. Ahora bien, para que sea base, yo aparte de que sea generado o de que generen, yo necesito que sean linealmente independientes. Y eso sí quisiera preguntarles a todos. ¿Sé o podemos saber por simple inspección si estos vectores son linealmente independientes? ¿Qué opinan? Les doy un minutito para que reflexionemos. ¿Son linealmente independientes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué son linealmente independientes? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? ¿Alguna idea? Y en la Por- prueba les porque la preguntaré única, eso. Dime. porque la única manera de que la combinación lineal de estos dos vectores me dé cero es que alfa y beta también tengan que ser igual a cero. ¿Por qué la única posibilidad para que esa combinación lineal sea cero es que sus coeficientes sean cero? ¿Por qué? Porque son linealmente independientes. Porque si yo multiplico por cualquier otro número que no sea cero, mi vector resultante va a ser distinto del vector nulo.
Ya, pero es que ahí estás en círculo. Estás diciéndome que son linealmente independientes porque la única combinación lineal nula es la trivial. Y yo te pregunto, ¿y por qué la única combinación nula es la trivial? Porque son linealmente independientes. Entonces necesito algo que justifique por qué son linealmente independientes o que justifique por qué la única combinación lineal nula es la trivial. ¿Cuál sería la justificación? ¿Alguien más? Podemos decir de que, o sea, simple inspección, como que deberían ser uno de los dos múltiplos entre los dos. Por ejemplo, si Ya. es que queremos que sea lo que es el vector 1, el vector 2, toca multiplicar para 0, pero sería todo 0 y ya no valdría en pocas. Sí, mejor, bastante bien, como dice la compañera. De hecho, muy bien. Aquí, en álgebra lineal siempre tenemos resultados, teoría, teoremas, que hacen que en lugar de hacer un procedimiento muy largo, muy largo, muy largo, yo con respuestas teóricas pueda decir eso es cierto o eso no es cierto. Les vuelvo a llamar el formulario, entonces les voy a compartir. En el formulario que tienen ustedes, ahí hay algunas observaciones. Por favor, les pido que estudien las observaciones. Este formulario está hecho con mucho cuidado, o sea, está lo mínimo necesario, pero al mismo tiempo tiene muchas cosas que son, que son muy importantes. Entonces, por aquí yo tengo algo, a ver, déjenme ver, el formulario. A ver, déjenme ver, ya tenía por aquí. Conjunto independiente. Aquí tenemos la definición de conjunto linealmente independiente. A ver, esto. Ya parece que este no es el formulario actualizado, pero les voy a mejor dar la instrucción completa y ya la actualizo el formulario, ¿sí? Entonces aquí pongamos una observación. Esto es una observación muy importante. Dos vectores son linealmente dependientes solamente si son múltiples. ¿Sí? Dos vectores son linealmente dependientes solamente cuando son múltiplos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo tengo el vector 3, 1, 4 y el vector, yo qué sé, menos 6, menos 2, menos 8, estos son linealmente dependientes. ¿Por qué son linealmente dependientes? Porque me doy cuenta que si al primero le multiplico por menos 2, me da el segundo. Por ejemplo, otro, el menos 1, 0, yo qué sé, 3 menos 4. Y yo qué sé, el menos 3, 0, 9, menos 12. También son linealmente dependientes porque, de nuevo, si el primero le multiplico por 3, tengo el segundo. Entonces, esos vectores son dependientes. Depende. Ahora, volviendo al ejemplo que les estoy preguntando, el vector
2, menos 2, 2 y 4. Y el vector 0, 1, 0, 1, estos no son linealmente dependientes. ¿Por qué no son linealmente dependientes? Porque por simple inspección yo puedo fijarme de que no hay ningún número que si yo le multiplico al primero me dé el segundo, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la primera componente yo debería multiplicar por 0. En la segunda componente yo debería multiplicar por menos de un medio y ya no. Ingeniero, disculpe, Sí. no sé si soy yo, pero no se ve la pantalla, solo se ve... Es. Gracias. Ya sé. Mi error. Sí, ya. Entonces, recapitulando ahí, perdón, me equivoqué. Tenemos que dos vectores son linealmente dependientes solamente si son múltiplos. Esa es, digamos, la observación. ¿A qué me refiero con múltiplos? Múltiplos como aprendieron en la escuela. Por ejemplo, los vectores 3, 1, 4 y el vector 3, 1, 4 y el vector menos 6, menos 2, menos 8 son linealmente dependientes. ¿Por qué son linealmente dependientes? Porque si al primero le multiplico por menos 2, tengo el segundo. Los vectores menos 1, 0, 3 y menos 4 y menos 3, 0, 9 y menos 12 también son linealmente dependientes. ¿Por qué son linealmente dependientes? Porque si el primero le multiplico por 3, tengo al segundo. Y en el tercer ejemplo, estos dos vectores no son linealmente dependientes. ¿Por qué no son linealmente dependientes? Porque ningún escalar, o no hay ningún escalar, que si yo multiplico el primero, me da el segundo, ¿sí? Entonces, estos no son linealmente dependientes. Entonces, volviendo a la respuesta, ¿son linealmente independientes? Sí, porque no son múltiplos. Esto también funciona con matrices y esto también funciona con polinomios, con funciones, pero bueno, en nuestro curso que es básico, lo vamos a enfocar solamente a vectores y matrices, que es lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, miren, por esa justificación, yo ya tengo directamente una base de T. Esta es una base de T. Para hallar la suma, necesito hallar una base de S. Les pregunto, ayúdenme a ver los que estuvieron en la anterior clase. ¿Cómo calculamos una base de S? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podemos calcular una base de S? Plantear un sistema de ecuaciones para las condiciones. Bien, ¿y qué más? Luego resolver y reemplazar en una matriz. Ya. Lo que tenemos que hacer básicamente es reducir, ¿sí? Porque aquí tenemos dos condiciones. Tenemos la condición 1 y la condición 2. Entonces no podemos reemplazar. Para hallar la base no se puede reemplazar de forma directa. Nos llevaría a un error. Pero tenemos dos condiciones y fíjense que en estas condiciones tenemos variables mezcladas. O sea, en la primera condición tengo x, y, en la segunda condición tengo x, y, w. Entonces, se están repitiendo las incógnitas o las variables, entonces tengo que reducir. Entonces, voy a plantear el sistema de ecuaciones. Para encontrar una base de S, voy a plantear x más y igual a 0 y el otro sistema la otra condición que nos dice x menos y. Bien, entonces para reducir este sistema, lo que nosotros tenemos que hacer es plantear la matriz ampliada. ¿Cuál es la matriz ampliada? 1, 1, 0, 0, raya 0 y 1, menos 1, 0, menos 1. Recuerden, por favor, que
el orden es importante. En este caso el orden es X, Y, Z, W. No hay que equivocarnos. Si nos equivocamos en el orden, se puede dañar todo, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Bien, entonces tenemos esta matriz ampliada y lo que queremos hacer es reducirla. ¿Qué operación hacemos? Bueno, esto está fácil. Menos fila 1 más fila 2 en fila 2. ¿Y qué me queda? 1, 1, 0, 0, raya 0. Me queda 0. Me queda menos 2. Me queda 0. Me queda menos 1 y me queda 0. No está todavía reducida. Entonces tengo que... ¿Qué puedo hacer? Puedo multiplicar un medio por fila 2 más fila 1 en fila 1. ¿Qué me queda? Me queda, bueno, la de abajo no cambia, entonces le escribo igualita. La de arriba sí cambia. La de arriba es 1, es 0, es 0, es menos un medio y es 0. Falta un pasito para que la matriz esté reducida. El pasito es menos un medio de la fila 2 en la fila 2. ¿Qué me queda? Arriba me queda igual. Abajo me queda 0, 1, 0, 1 medio. ¿Sí? Entonces, esta matriz reducida me quedó igual a eso. Entonces, ¿cuál es el sistema reducido? El sistema reducido es simplemente X igual a W sobre 2 y tengo que Y es igual a menos W sobre 2. Por favor, observen que este es el sistema reducido. Ahora sí puedo calcular una base de S. ¿Quién era S? S es del conjunto de los X, Y, Z, W. Entonces, S es X, pero ¿quién es X? W sobre 2. ¿Quién es Y? Menos W sobre 2. ¿Quién es Z? Z está Z solito y W es W. ¿Cuáles son las variables libres en este ejercicio? W y Z. Descomponiendo esto, aquí ya lo voy a hacer un poco más rápido. Me doy cuenta de que aquí tengo dos vectores básicos. Voy a sacar W sobre 2 para no tener fracciones. Tengo 1 menos 1, 0, 1, más Z que multiplica a 0, 0, 1, 0. He logrado escribir a Z como Hice una combinación lineal. Dime, dime. En el vector W sobre 2, cuando hacemos factor común, no debería quedando 1 menos 1, 0 y 2. Muy bien, tienes toda la razón. Gracias. Ahí le hice muy rápido y por eso me equivoqué. El consejo, no hagan rápido, ¿sí? Aquí sería 2. Gracias al compañero. Le estoy sacando de factor común W sobre 2. Como aquí solamente tengo W, para que la igualdad se cumpla, yo necesito poner 2. Sí, gracias. Ahí le hice muy rápido. Bien, entonces, de nuevo, recapitulando. He logrado escribir a S como el span de dos vectores concretos. 1 menos 1, 0, 2 y 0, 0, 1, 0. Claramente, estos dos vectores generan a S. Y no solo generan a S, sino que como son dos vectores que no son múltiplos, son linealmente independientes. ¿Qué significa eso? Eso significa que una base de S es simplemente estos dos vectores. Literalmente. Directamente, ¿cuál es la dimensión de S?
2. 2. Y previamente ya habíamos calculado la base de t, ¿no? Aquí me olvidé, mi error. Siempre que tenemos la base, conviene decir cuánto es la dimensión. ¿Cuánto es la dimensión de t? 2. ¿Cuánto es? Dos. 2 también. Sí. Entonces ya tenemos, fíjense que ya tenemos la dimensión de t y la dimensión de s. Nos falta todavía aquí. Ya tenemos este conocido. Nos falta uno de los dos para hallar el otro. Sin esto, hallar la dimensión de la suma o la dimensión de la intersección. Pero bueno, ya. Tenemos eso. Bien. Entonces, ahora sí podemos utilizar el teorema. Por teorema, S más T es simplemente el span de la unión de las bases. En este caso, ¿cuánto era? Yo tengo más de memoria para esto. Sería 2 menos 2, 2 y 4. 2 menos 2, 2, 4, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. ¿Y quién más? Y el que acabo de calcular ahorita, que sería 1 menos 1, 0, 2. 0, 0, 1, 0. Directamente. ¿Cómo calculábamos el span? Como les había indicado en la clase anterior, para calcular el span, nosotros tenemos una forma muy fácil de hacer. Simplemente colocamos cada vector en forma vertical y lo igualamos a un vector arbitrario del espacio. En este caso sería 2 menos 2, 2, 4. Tenemos 0, 1, 0, 1. Tenemos 1 menos 1, 0, 2. Y tenemos 0, 0, 1, 0. Right. ¿Cómo le voy a llamar a un vector? Obviamente estamos en R4. ¿Cómo le llamo a un vector arbitrario de R4? Y ahí ustedes pueden elegir. Puede ser X, Y, Z, W. Puede ser A, B, C, D. Puede ser X1, X2, X3, X4. Pues sería uno. Ustedes eligen. Yo, porque me gusta un poco más el orden, prefiero X1, X2, X3 y X4, ¿sí? Pero cualquier nombre A, B, C, D o X, Y, Z, W va a funcionar sin ningún problema, ¿sí? Entonces, bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es saber cuándo este sistema de ecuaciones tiene solución. Para saber cuándo este sistema de ecuaciones tiene solución, yo tengo que utilizar el teorema de Frobenius. No olvidarse. Y para utilizar el teorema de Frobenius, yo tengo que simplemente escalonar. No es necesario reducir, solamente escalonar. ¿Cómo voy a escalonar? Fila 1 más fila 2 en fila 2, menos fila 1 más fila 3 en fila 3, y menos 2 veces fila 1 más fila 4 en fila 4. Al hacer estas operaciones voy a tener lo siguiente. Aquí, bueno, voy a hacer un poquito rápido, ojalá no me equivoque. Sí, 0, 1, 0, 0, x1 más x2. 0, 0, menos 1, 1, x3 menos x1. Y acá es 0, 1, 0, 0, x4 menos 2x1. ¿Sí? Vean, por favor, que estoy escalonando. Ese es el objetivo. Un pasito más. Un pasito más. ¿Qué puedo hacer ahora? A ver, ¿quién me ayuda la operación que tengo que hacer ahora?
Sería menos x2 más x4 en x, ¿qué digo? Menos fila 2 más fila 4 en fila 4. Muy bien. Fila 2 más fila 4 en fila 4. Literalmente, gracias. ¿Qué tengo? 2, 0, 1, 0, raya, x1, sería 0, 1, 0, 0, raya, x1 más x2, sería 0, 0, menos 1, 1, x3 menos x1, y sería 0, 0, 0, 0, y aquí sería x4, a ver, menos x2, menos 3 veces x1, ¿no? Literalmente, sí. Y ahora viene la pregunta. ¿Esta matriz de aquí está escalonada? ¿Sí o no? Sí lo está. Sí está escalonada. Pregunta, ¿cuál es el rango de la matriz A? Tres. El rango de la matriz A es 3. ¿Y cuál es el rango de la matriz ampliada? Depende de lo que sea igual a x4 menos x2 menos 3x1. Ya, casi. No de lo que sea. Hay dos casos para analizar. El rango de la matriz ampliada depende de este valor. Depende, un poco más precisamente, depende de si este valor es 0 o no es 0. Si este valor de aquí es 0, el rango de la matriz ampliada es 3. Y de hecho eso es lo que necesito porque yo necesito un sistema consistente. Entonces yo necesito esto. Yo necesito que el rango de la matriz A sea igual al rango de la matriz ampliada. Otro caso no me interesa. Entonces miren, el rango de la matriz ampliada es 3 si este valor es 0. Entonces, esa es la respuesta. Podemos decir, entonces, por tanto, S más T es el conjunto de todos los vectores x1, x2, x3, x4, tales que x4 es igual a ¿qué? A x2 más 3 veces x1 directamente. Y esta es la respuesta del literal A. Hasta aquí no hemos dicho nada nuevo. Por favor, observen todo y me preguntan algo que no quede claro, ¿sí? ¿Dudas o preguntas? Algo que no quede claro, pregúntenme nomás. Para eso mismo es esta clase. Profe, o sea que solo la suma, por ejemplo, de las bases de ST es solo sacar el span en este caso y así. Siempre, la suma de dos espacios vectoriales siempre es solamente calcular el span de la unión de las bases. Fíjate lo que discutimos la anterior clase, no recuerdo si la anterior o hace dos clases, nosotros tenemos un teorema. El teorema nos dice lo siguiente. Ahorita estamos viendo el formulario y el teorema, ¿verdad? Aquí está. Este es un teorema. La suma de dos espacios vectoriales simplemente o solo es el span de la unión de las bases, nada más. Por definición, digamos, no por definición, por teorema. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda o pregunta?
Ya. Entonces, eso digamos que es la parte operativa, la parte calculativa de este ejercicio. Ahora viene el literal 2. El literal 2 nos dice, el literal B, perdón, nos dice, ¿será que S más T está en suma directa o R4 es la suma directa de S y T? ¿Sí o no? ¿Quién me ayuda? Ahorita ya tenemos los cálculos suficientes para responder a esta pregunta. S más T, perdón, R4 es la suma directa de S y T, ¿sí o no? Sí, ¿Por qué? porque la dimensión entre la sumatoria de los vectores es igual a la dimensión del... mm, no sé cómo se le dice, pero de la dimensión de A ver, ¿quién es D en este caso? R4. Ya, a ver, primero, esa es buena observación del compañero. Primero, para responder a esta pregunta, tenemos que saber en qué espacio estamos trabajando, cuál es el universo que se llama eh, tradicionalmente. El universo, el espacio completo es R4. ¿Cómo me doy cuenta? Es porque estamos trabajando con vectores de R4. Si yo estaría trabajando con vectores de R2, pues el espacio completo sería R2. Si estuviera trabajando con matrices, pues el espacio completo sería el espacio de matrices. ¿Sí? Entonces, primera cosa, en este caso, E o el espacio completo es de R4. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer es fijarnos si se cumplen estas dos condiciones. La suma F1 más F2 es D. Y la segunda condición es que si la intersección es del unitario de cero. Entonces, pregunta importante. S más T es todo R4, ¿sí o no? Eso mejor, no sé, no te entendí lo que me dijiste antes. Mejor responde esa pregunta. S más T es todo R4, ¿sí o no? Podemos decir que no porque no genera el espacio, ¿Por qué no genera el espacio? porque presenta una condición. Esa es mejor respuesta, sí. Muy bien. No. ¿Por qué no? Porque R4 son todos los vectores de 4 componentes. S más T no son todos los vectores de 4 componentes. S más T son todos los vectores de 4 componentes que cumplen esta condición. ¿Qué significa eso? Eso significa que va a haber vectores que no estén en S más T. Y por ejemplo, les puedo dar uno fácil. Por ejemplo, el 1, 1, 1, 1. Este de aquí, yo sé que está en R4. Fácil de ver, fácil de entender que está en R4. Y también fácil de ver, a ver, no, perdón, mal ejemplo. Mira, no sé si estoy. Y también es fácil de ver que el vector 1, 1, 1, 1 no está en la suma de S y T. ¿Por qué no está en la suma de S y T? Porque no cumple la condición. No cumple la condición de S más T. Es decir, para que esté en S más T, yo necesito que la cuarta componente sea igual a la segunda componente más 3 veces la primera, y eso no es cierto. Entonces, no es cierto que el vector 1, 1, 1, 1 esté en S más T. Entonces, miren, por eso estos dos no son iguales, porque yo tengo un elemento que esté en la suma, perdón, un elemento que esté en R4, pero no está en la suma. ¿Sí? Entonces, ya no se cumple la primera condición de suma directa.
Entonces, podemos poner eso. ¿Cómo? No se cumple primera condición. La suma o R4 no es la suma directa de C y de T. ¿Sí? No importa la segunda condición. La segunda condición ni siquiera la analizo, sino que la primera no se cumple, y si la primera no se cumple, ya no está en suma directa. ¿Sí? Entonces vean, este ejercicio lo hice lentito para que se entienda todos los detalles importantes. Pero véanlo, por favor. ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Dudas o preguntas? Para comprobar lo que es, si es que el 0 pertenece en este caso a la intersección, de pronto tendríamos que hacerle como lo hacíamos en los subespacios. Hay una pequeña corrección. Yo no necesito demostrar que el 0 pertenezca a la intersección. Yo necesito demostrar que el 0 es la intersección. ¿Sí? Entonces, para verificar esa condición, que de hecho ya lo vamos a hacer en el siguiente ejercicio, yo necesito calcular la intersección. Es que aquí ambas condiciones es de cálculo. En la primera condición, yo necesito calcular la suma de los subespacios y comparar con el espacio completo. En la segunda condición, en cambio, yo necesito calcular la intersección y comparar con el ser, con el unitario de ser. Entonces, en ambos casos, yo calculo. Calculo la intersección y calculo la suma. ¿Sí? No sé si te quedó claro. Sí, gracias. Ya, bien. Vamos con el segundo ejercicio, ¿sí? El segundo ejercicio. Vamos con este otro de la prueba. Lo voy a copiar acá. Bien, entonces lo copio ahora. Bien, entonces el segundo ejercicio es de matrices. Tengo que, voy a copiar los datos nomás, ¿ya? Tengo que B1 es igual. Aquí de nuevo, no asustarse con matrices, con vectores. Si los conceptos están claros, es lo mismo, es exactamente lo mismo. En álgebra lineal, lo principal son los conceptos. Si los conceptos están claros, el resto sale relativamente fácil. Ya, entonces aquí la pregunta es literalmente la misma, de hecho. De hecho, está más fácil. Pero bueno, no importa. Bien, entonces miren, tenemos que el segundo ejercicio nos dice B1, B2, bases, y nos dan subespacios, S y T, y nos pregunta hallar S más T, y también nos preguntan si S está en suma directa con T en las matrices de 2 por 2. Esas son las preguntas. Esas son las preguntas, ¿sí? Entonces, lo de siempre, ¿no? Ya tenemos una base de S y ya tenemos una base de T. Entonces,
para calcularle, y de hecho aquí voy a aprovechar para hacer otra vez con la aplicación, S más T es por teorema. Aquí a mí me gusta siempre fijarnos cuando estamos utilizando un teorema y cuando estamos utilizando una definición. Entonces podemos poner por teorema S más T es el span de ¿quiénes? De las cuatro matrices 1, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, 0. De hecho, cuando tienen muchos ceros, obviamente es más fácil, ¿no? Bien. Entonces, por teorema sabemos que la suma es el generado, el span de esas cuatro matrices. Ahora, como ya les enseñé para sacar el span un poco más fácil, le vamos a poner a esas matrices, pero tenemos que poner esas matrices en forma vertical. Y el orden que vamos a utilizar es el orden de lectura. No hay que equivocarse. Si se equivocan en el orden, todo falla terriblemente. ¿Sí? Entonces, ponemos el orden de lectura 1, 0, 0, menos 1. La siguiente es 0, 1, 0, 0. La siguiente es 0, 0, 0, 1. Y la siguiente es 0, 1, 1, 0. Le expando o le planteo, le amplío a la matriz con un vector arbitrario. Las matrices de 2 por 2 a veces es más común utilizar ABCD, pero con X1, X2, X3, X4 también sale, con X11, X12, X21, X22 también sale, con X, Y, Z, W también sale. Sí, no equivocarse. Bien, entonces quiero saber cuándo este sistema de ecuaciones tiene solución y tengo que aplicar el teorema de Roche-Frobenius. Para aplicar el teorema de Roche-Frobenius, simplemente escalón. Esto está más fácil, como les decía. Entonces, fila 1 más fila 4 en fila 4, ¿no es cierto? ¿Qué nos queda? 1, 0, 0, 0, raya A. 0, 1, 0, 1, raya B. 0, 0, 0, 1, raya C. Y la última ya cambia. Sigue 0, 0, 1, 0, raya ¿qué? A más D. Pregunta, ¿está escalonada o no está escalonada esta matriz ampliada? No lo está. No lo está. ¿Qué falta para que esté escalonada? ¿Qué operación puedo hacer para escalonar? Por la fila 4. ¿Mandé? Intercambiar la fila 3 por la fila 4. Muy bien. Vamos a intercambiar fila 3 por fila 4. ¿Y qué me queda? 1, 0, 0, 0, raya A. 0, 1, 0, 1, raya B. 0, 0, 1, 0, raya A más D. Y 0, 0, 0, 1, raya C. ¿Está escalonada ahora? ¿Sí o no? Sí. Sí, directamente, sin más. ¿Cuál es el rango de la matriz A? 4. ¿Y 4. cuánto es el rango de la matriz ampliada? A ver, primero el rango de la matriz A es 4, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el rango de la matriz ampliada? 4 también. También 4, siempre. ¿Cuál es la conclusión en este caso? ¿Cuánto es S más T? ¿Quién es S más T? ¿Quién me ayuda?
que es igual a todo el espacio. En este caso sería A, B, C, D, y donde A, B, C, D pertenecen a los reales. Bien, buena respuesta. Así como no hay condición, yo sé que la suma va a ser el conjunto de todas las matrices, tales que estas variables están libres. Ahora, es más fácil, por pereza si quieren, escribir que estas son todas las matrices de 2 por 2. ¿Sí? Y esta es la respuesta del literal A. Como no hay ninguna condición, pues las 4 variables que puse son libres, son reales. Y si yo dejo que las 4 variables sean libres, pues estoy diciendo que S más T sean todas las matrices de 2 por 2. No sé si está claro ese razonamiento. Inge, ¿por qué en este caso ya no había condiciones? Porque si yo calculo el rango de la matriz ampliada, el rango de la matriz ampliada es el número de matrices no nulas que tiene cuando está escalonada. En este caso, este ya está escalonado. Como está escalonada, ¿cuánto número de matrices de filas no nulas? Esta es una no nula, no nula, no nula, no nula. Entonces, el rango es 4. Quiero que comparen, la pregunta es interesante. Quiero que comparen la diferencia entre obtener una matriz escalonada de esta forma y obtener una matriz escalonada de esta otra forma. Tú misma, ¿cuál es la diferencia? En lo que existe la fila nula en el rango de A. Exactamente. Que la Mm, matriz A tiene una fila nula. ¿Sí? ya. Esa es la diferencia. Esa es de hecho la clave. Lo dijiste muy bien. Si la matriz A tiene una fila nula, ahí sí hay condición. Y de hecho la condición es que la misma fila de la matriz ampliada sea nula también. Pero en este caso que estamos haciendo nosotros, A no tiene filas nulas. Entonces, si A no tiene filas nulas, no hay condición. Esa es la idea. Listo, Inge, ¿Sí? gracias. Bien, buena pregunta. Eso es el literal A. Ahora vamos con el literal B. Les pregunto. Las matrices de 2 por 2, ¿es suma directa de S y de T? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Quién me explica cómo sí o cómo no? Ayúdenme, por favor. Sí podría ser porque no hay restricción ninguna. Ya, pero ten cuidado, o sea, la definición de suma directa no es que no haya restricción. La suma directa tiene 2 condiciones muy claras. ¿Cuáles eran esas 2 condiciones? A ver, acordémonos. La primera condición, fíjate, era que la suma sea todo el espacio. Esa condición ya se cumple. La segunda condición es que la intersección de los dos subespacios sea solamente el cero. ¿Sí? Entonces, la primera ya se cumple, la segunda no sé si se cumple o no se cumple. ¿Cómo le haríamos? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Cómo verificamos o cómo estudiamos si se cumple la segunda condición o no se cumple, muchachos? Ayuda. ¿Quién me da una idea? Sacar las condiciones de los espacios. Ya, esa es una idea que va a funcionar, pero lastimosamente va a ser muy larga
va a ser muy larga esa forma, porque el compañero lo que nos está diciendo es que hallemos las condiciones de S. Sí, fíjense. Hallemos las condiciones de S y las condiciones de T. Luego intersecamos y comparemos. Y sí, va a salir, pero va a salir 1 hora después de lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, es una idea que va a funcionar, pero no es una idea óptima, no es una idea eficiente. Entonces, la idea eficiente, lo que podemos hacer es utilizar el teorema de Grassmann. Como comentario, siempre en suma directa, intentar utilizar Grassmann. Fijémonos, ¿cómo hacemos eso? Primero, sabemos cuánto es la dimensión de S. Ayúdeme a alguien. ¿Cuánto es la dimensión de S? ¿Cuánto es la dimensión de S? 2. La dimensión de S es 2. ¿Por qué? Porque la base de S tiene 2 elementos. Exacto, la base de S tiene 2 matrices y de hecho la base de T también tiene 2 matrices. Entonces la dimensión de S es 2 y la dimensión de T también es 2. Ahora viene la pregunta importante. ¿Cuánto es la dimensión de S más T? Y aquí, antes de responder, reflexionen, por favor. No es una pregunta muy fácil que digamos. ¿Cuánto es la dimensión de S más T? 4. ¿Por qué? Porque es 4. Porque es 4. Porque genera lo que es todo el espacio y como es de 2 por 2 y pues se multiplican, ¿no? Y quedaría 4. Exacto, esa es la respuesta. Bien, están atentos. Ya habíamos demostrado que S más T es todo las matrices de 2 por 2. Entonces, la dimensión de S más T es la dimensión de las matrices de 2 por 2. Y como habíamos visto, la dimensión en las matrices completas, digamos, es simplemente la multiplicación de sus dimensiones y en este caso es 4. Entonces, ya tenemos cuánto es la dimensión de S, sabemos cuánto es la dimensión de T y sabemos cuánto es la dimensión de la suma. Por Grassmann es simplemente una fórmula, les recuerdo. Dimensión de S más T es lo mismo que dimensión de S más dimensión de T menos la dimensión de la intersección. En este caso, aquí como les había dicho antes, tenemos 4 variables. Si conocemos 3, podemos determinar la cuarta. Entonces sabemos cuánto es este, sabemos cuánto es este, sabemos cuánto es este, y este de aquí no sabemos. Tenemos una ecuación con una incógnita de primer grado, sabemos directamente cuánto es la dimensión de la intersección. ¿Cuánto será la dimensión de la intersección? 0. 0. 0. Y esto implica el único
elemento, el único espacio vectorial que tiene dimensión 0 es el unitario de 0. El único. ¿Sí? Entonces, fijémonos. Tenemos la primera condición, tenemos la segunda condición y podemos decir, por lo tanto, las matrices de 2 por 2 efectivamente es la suma directa de S y de T. Y les doy un momento que reflexione. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre calcular la condición de S, calcular la condición de T, calcular la condición de las intersecciones, reducir el sistema y resolver. O sea, eso se iba a ir mínimo una media hora más. Pero utilizando el teorema de Grassmann, yo simplemente concluyo. Logré determinar que la dimensión de la intersección es 0, y si la dimensión de la intersección es 0, la intersección debe ser solamente el unitario de 0. ¿Sí? El espacio vectorial solo tiene un elemento. Entonces, véanle, por favor, y si tienen alguna duda o pregunta, me dicen. Les doy un ratito que reflexione. Un ratito que reflexione. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Véanle bien porque este es un ejercicio bastante bueno, digamos. ¿Dudas o preguntas? ¿Que no preguntan? Yo tengo una duda, pero fuera cautelar Dime. esto. Para decir lo que es que el 0 está lo que es en el espacio y eso, en pocas si hubiésemos hecho el otro proceso, nos hubiese quedado lo que es, digamos que A, B, C y D es igual a 0. Ahí es donde Exactamente. Sí, Gracias. a ver, es que ahí he estado un poquito confundida. Lo que tengo que verificar no es que el 0 pertenezca. De hecho, el 0 pertenece porque la intersección es un subespacio vectorial. Siempre, el 0 siempre va a pertenecer. No tenemos que verificar que el 0 pertenezca. Lo que tenemos que verificar es que solamente el 0 pertenece. ¿Sí? O sea que al resolver el sistema de ecuaciones que obtengo, la única solución es el 0. ¿Sí? No que el 0 cumpla. El 0 siempre cumple las condiciones. Lo que necesitamos verificar es que no haya otro que cumpla. ¿Sí? Ahí tengo un poquito de cuidado. No necesitamos Disculpe, verificar profe. que el 0 Bueno, cumple, sino que solamente el 0 cumple. Dime. ¿cómo sacamos la dimensión de S más T? S más T, ya. Sacamos la dimensión de S más T dándonos cuenta de que S más T es todas las matrices de 2 por 2. Sí, fíjate en esta igualdad. Por lo que resolvimos antes, sabemos que S más T son todas las matrices de 2 por 2. Y ahora, si yo sé que S más T son todas las matrices de 2 por 2, entonces la dimensión de S más T va a ser la dimensión de las matrices de 2 por 2. Ahora, en el formulario que estamos utilizando, nosotros tenemos una parte que nos dice, dimensiones de espacios principales. Eso ya les había dicho en la anterior clase, pero bueno, les repito. Primero, la dimensión del espacio trivial. La dimensión del espacio trivial es 0. La dimensión de Rn es n. La dimensión de las matrices, por ejemplo, de 3 por 2 es 6. En general,
la dimensión de las matrices de n por m siempre es m por n. Siempre. Y bueno, de los polinomios lo voy a omitir porque eso no estamos viendo. ¿Sí? Entonces, mire, si de los espacios conocidos que estamos trabajando, siempre sabemos las dimensiones. Son conocidas. Y si yo aquí en este ejercicio en particular llegué, voy a compartir, llegué a que la dimensión de S más T es igual a la dimensión de las matrices de 2 por 2, pues las matrices de 2 por 2 tienen dimensión 4. Entonces, la dimensión de S más T es 4. Esa es la justificación. Ah, ya, muchas gracias, profe. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? Bien, avancemos al último. No voy a hacer el ejercicio porque ese está un poquito, se sale de lo que estamos viendo y lo vamos a ver más adelante. Ahorita les acabo de mandar al grupo una prueba anterior, de hecho la prueba del anterior semestre que yo tomé a mi curso y vamos a hacer ese, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio número 1. Voy a copiar aquí. Ese tenemos que es el conjunto de todos los vectores A, B, C, tales que A más B es igual a C y T es el generado, el span, cero, 1, menos 2. Aquí voy a hacer de la otra forma para que vean las dos formas que hay que hacer y ustedes eligen la que se les haga más fácil, ¿sí? A mí, bueno, a mí se me hacen fáciles ir combinando formas, ir haciendo parte teórica, parte operativa. Pero bueno, ustedes, si quieren, pueden aprender una forma y hagan de esa forma y les va a salir. Mientras hagan bien, va a salir. Lo único que podría pasar es que tal vez se demoren mucho, pero digamos que va a salir. Bien, entonces tenemos estos dos datos y nos preguntan directamente. R3 es la suma directa de S y de T. Perdón, aquí me equivoqué. Voy a hacerle al revés. S es suma directa. ¿Así? ¿Será que sí o será que no? Entonces, lo que me están preguntando básicamente son las dos condiciones. Ahora, como comentario, siempre es más fácil hallar la intersección. Aquí voy a poner una notita. Es más fácil hallar la intersección que la suma. O al menos yo considero que en la mayoría de casos es así. Habrá un par de casos aislados en el cual sea más fácil hallar la suma. Pero bueno, yo les recomiendo que hayan la intersección. Eso es un poco más fácil, ¿ya? Entonces, miren, para hallar la intersección, yo necesito saber las condiciones de S y necesito saber las condiciones de T. Las condiciones de S ya las sé. La condición de S está ahí. Ahora, hallar la condición de T es un poco distinto. Entonces, lo único que tengo que hacer es hallar el span. ¿Cómo hallo el span? Como ya habíamos visto, bueno, aquí lo voy a poner de otro color. Voy a ponerle un azulito. Para hallar T, yo tengo que hallar el span. Y para hallar el span, yo tengo que utilizar el método. Nunca duden del método. Los métodos que yo les doy son métodos generales. Estos métodos funcionan siempre en cualquier ejercicio, cualquier espacio, cualquier momento. No son métodos particulares. Son métodos muy fuertes, ¿sí? Entonces, el método para hallar el span es simplemente colocar los elementos de forma vertical y expandir con un elemento arbitrario. Entonces, ¿cuál sería
la idea, 1, 0, menos 2, raya ABC. Que esté un solo vector, no importa. Que estén matrices, no importa. Que estén 10 matrices, no importa. El método es ponerlos a los elementos de forma vertical y simplemente ampliar. Pregunta, ¿esta matriz de aquí, esta matriz ampliada, está escalonada, sí o no? No. No, ¿Qué operación puedo hacer para escalonar esta matriz? 2F2 más F3 en F2. Ya, antes de eso, como comentario, bueno, lo he dicho muchas veces, yo siempre necesito o es mejor que el primer elemento, que el elemento principal sea un 1. Entonces aquí tengo directamente, voy a intercambiar fila 1 por fila 2. También va a salir si la hacen al revés, pero me parece que en otros o en general siempre es mejor tener entrada principal 1. Entonces voy a hacer ese cambio. 0A y menos 12. Ahora sí, la compañera que nos ayudó, ayúdame. ¿Qué operación puedo hacer ahora? 2F1 más F3 en F3. 2 fila 1 más fila 3 en fila 3. Gracias. Díctame tú mismo. ¿Qué nos queda? Ya, quedaría ya 0. 2B más C. A ver, en orden. Aquí, Ah, ¿cuál ya. sería? Ok, a ver. Ya, ahí se mantiene, igual. A, Ya, ya, 0 sí. 0. y 2B más C. Muy bien. 2B más C. Tú mismo. ¿Cuál es el rango de la matriz A? 1. ¿Cuál es el rango de la matriz ampliada? Igual podría ser 1, pero con dos condiciones. Que A igual sea 0 y Exactamente. 2B más C sea 0. Muy bien, buena respuesta. Esa es la idea. Yo necesito que haya solución. Para que haya solución, utilizo el teorema de Roche-Frobenius. Y para el teorema de Roche-Frobenius, yo necesito que el rango de A sea igual al rango de la matriz ampliada. Entonces yo necesito que el rango de la matriz ampliada también sea 1. Pero aquí, exactamente como dice la compañera, tengo dos condiciones. ¿Cuál es la primera condición? A igual a 0. Y la segunda condición, 2B más C igual a 0. muy bien, perfecto. ¿Qué significa eso? Entonces, ya sé quién es T. T es el conjunto de todos los vectores A, B, C, tales que A es 0 y 2B más C es 0. Bien, ya logré encontrar las condiciones de T. Por favor, hasta aquí alguna duda o alguna pregunta. Pregúntenme, por favor, porque estos normalmente en las pruebas los ejercicios son simples, pero si no saben el método, si no está claro el método, puede pasar cualquier cosa. Entonces, este ejercicio que está súper, de una prueba, de la prueba del semestre anterior, está simple y les pregunto, ¿hay alguna duda o alguna pregunta? Algo que no se entienda, algo que no esté claro. ¿Sí está claro? Espero que sí. Entonces, ahora sí voy a hallar la intersección. Para hallar la intersección, yo simplemente conjunciono todas las condiciones de S y todas las condiciones de T. ¿Cuáles son las condiciones de S? A más B igual a C. ¿Cuáles son las condiciones de T? Las acabo de hallar. A igual a 0, 2B más C igual a 0. Yo necesito hallar la intersección. Para hallar la intersección, aquí por favor no equivocarse, yo necesito que todas las incógnitas vayan a la izquierda.
antes de pasar a la matriz ampliada. Y ahora sí, planteamos la matriz ampliada. ¿Cuál es la matriz ampliada en este caso? 1, 1, menos 1, raya 0, 1, 0, 0, raya 0, y, ¿qué sería aquí? 0, 2, 1, raya 0. Tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Ojo que para resolver el sistema de ecuaciones, ahí sí necesito reducir. Aquí no es suficiente con escalonar, sino reducir. ¿Qué propiedad puedo hacer primerito? ¿Qué operación hago primero? Ayuden. Intercambio la fila 2 por la fila 1. Es buena idea. De hecho, es lo que yo haría si tendría que resolver esto. No es necesario, pero ayuda. Ahora bien, vamos a poner menos fila 1 más fila 2 en fila 2. ¿Y qué me queda? 1, 0, 0, raya 0. 0, 1, menos 1, raya 0. Y 0, 2, 1, raya 0. ¿Y qué voy a hacer ahora? Menos 2 veces fila 2 más fila 3 en fila 3. ¿Qué me queda? 1, 0, 0, raya 0. 0, 1, menos 1, 0. Y aquí sería 0, 0, 3, 0. Un pasito más. Voy a poner 1/3 de la fila 3 en la fila 3 y me queda 1, 0, 0, raya 0, 0, 1, menos 1, 0 y 0, 0, 1, 0. Para reducir fila 3 más fila 2 en fila 2. ¿Y qué me queda? 1, 0, 0, raya 0, 0, 1, 0, 0 y 0, 0, 1, 0. Está reducida. ¿Cuál es la interpretación de este sistema, de esta matriz ampliada? ¿Cuál es la interpretación? Que las tres incógnitas son igual a 0. Exacto. A es 0, B es 0 y C es 0. ¿Qué significa eso? Eso significa que el único, voy a poner con otro color, con color rojito, eso significa que el único elemento que está en la intersección de estos dos subespacios es simplemente el 0. Es decir, aquí si quieren ponerle de una forma mejor, es el 0, la intersección de los dos elementos es solamente el 0 de R3. ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas o preguntas, muchachos? Bien, ahora sí, quiero, ya se cumple la primera condición de suma directa. Quiero utilizar ahora, quiero verificar la segunda condición. Para verificar la segunda condición, yo tal vez necesito calcular la suma. Pero calcular la suma es un poquito largo, entonces mejor voy a utilizar el teorema de Grassmann. ¿Sí? Para el teorema de Grassmann yo necesito dimensiones. ¿Cuál es la dimensión de la intersección? Ayúdenme. Ya sé cuánto es la intersección, entonces puedo decir cuánto es la dimensión de la intersección. ¿Cuánto es la dimensión de la intersección en este caso? 0. 0. Bien.
necesito calcular cuánto es la dimensión de S y cuánto es la dimensión de T. ¿Cuánto es la dimensión de T? Es directamente, aquí está una base, de hecho, entonces la dimensión de T, yo sé que es 1, porque la base tiene solamente un vector, entonces ya lo sé. Y ahora quiero calcular la dimensión de S. Para calcular la dimensión de S, noten por favor que S solo está dada por una condición. Eso significa que para hallar una base simplemente reemplazo y obtengo la base directamente. Entonces este es A, este es B, este es A más B. Voy a saltarme un pasito. Esto es el span de la base generada por A y la base generada por B. ¿Cuánto es el vector generado por A, digamos, el factor común? 1, 0, 1. ¿Cuánto es el vector generado por B? Es simplemente 0, 1, 1. ¿Qué significa eso? Como yo tengo que S tiene solamente una condición, tiene solo una condición, este método me da siempre una base. Entonces yo sé que una base de S es simplemente 1, 0, 1 y 0, 1, 1. Directamente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la dimensión de S es justamente 2. Bien, y ya puedo utilizar el teorema de Grassmann. ¿Qué nos dice el teorema de Grassmann? Que la dimensión de la suma es igual a la dimensión de la primera más dimensión de la segunda menos dimensión de la intersección. Tengo todo lo de la derecha, puedo reemplazar. Dimensión de S es 2, dimensión de T es 1 y dimensión de la intersección es 0. ¿Esto cuánto ha sido? Esto ha sido 3. Y aquí es cuando les digo que podemos utilizar esta segunda condición que les dije en un inicio. A veces para demostrar que la suma es igual a todo el espacio es un poco difícil, entonces es un poco más fácil demostrar o comparar ambas dimensiones. ¿En qué espacio estoy trabajando? ¿Cuál es el universo de mi ejercicio, digamos? Es R3. Esto, obviamente, 3 es la dimensión de R3. Entonces podemos decir cómo se cumple esto de aquí. Y esto de acá. Entonces podemos decir cómo se cumplen las dos condiciones. Efectivamente, si es suma directa. R3 es la suma directa de S y T. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿Dudas o preguntas, muchachos? ¿Te claro algo que no se entienda del todo? Todo claro, todo completo. Entonces, por favor, me ayudan haciendo los ejercicios, del aula virtual, los del deber y
Y si hacen los ejercicios del deber, pueden hacer los ejercicios extras, ¿sí? Estén en orden de complejidad, entonces primero los de los deberes, ¿sí? Si hacen súper bien, si entienden súper bien, hagan el resto. Por hoy podemos quedar ahí. Nos vemos la siguiente semana. Ya les mando la grabación y les mando este documento, ¿sí? Que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, que tenga buena noche. Hasta luego, muchachos.